Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde unas montañas cercanas a San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Y nosotros continuamos predicando a Jesucristo. Hoy, en este domingo 18 de enero, vamos a escudriñar siempre las Escrituras. Y además queremos entender cómo Jesús fue haciéndoles el llamado a cada uno de sus discípulos, que después de la partida del Señor Jesús quedarían titulados como apóstoles. Y debemos de conocer cómo fue y a quienes llamó. Seguramente vamos a ver hoy unos 4 o 6 de ellos. Si Dios lo permite, el próximo domingo daremos la continuación del llamado que les hizo Jesús a sus discípulos. Y también el nombre de este mensaje se titula Cuando Jesús llama, no podemos resistir a su llamado. Busque usted conmigo en su Biblia, en Mateo, en el capítulo 4. Y cuando esté en el capítulo 4, busque por favor el versículo 18, que dice así: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Muy bien, hoy vamos a conocer una serie de cosas muy interesantes. Nosotros lo leemos en la Biblia y posiblemente quizás no fuimos informados o no hubo información inmediata, no conocíamos a dónde estaban, en qué lugar y todo. Pero hoy lo vamos a ver. Repito, al principio del versículo 18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea. ¿Ustedes sabían que en realidad no es un mar? Es un lago. Bien, este lago era conocido en el Antiguo Testamento como mar de Cineret. Y en el Nuevo Testamento es llamado también el mar de Tiberíades o el lago de Genesaret. Repito, ¿verdad? 3 nombres, fíjese, de un mismo lago. Y realmente no era mar. ¿Por qué se menciona aquí mar? Vaya usted a saber, como dicen en México. Pero así está escrito. Y la otra cosa muy especial es que Jesús hacía y les hizo el llamado a 2 hermanos. En esta ocasión, pues, estos hermanos fueron Simón, el que se llamó Pedro, le puso Pedro Jesús, y Andrés, su hermano. A él no le cambió el nombre Jesús. Bien, estos 2 hermanos también se cree, yo no voy a especular esto, que Pedro y Andrés, ellos eran más, se cree, según los teólogos, ellos habían sido discípulos de Juan el Bautista, pero no hay una información muy certera, de las cuales no vamos a poner lo que no estamos seguros. Entonces, en el versículo 19 y les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Si ustedes se han dado cuenta, en el versículo 1 que acabamos de leer, dice que Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, en el lago, porque eran pescadores, dice. Pescadores. 19 pues, dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, o sea, síganme a mí
y os haré pescadores de hombre. Claro, qué palabras más especiales, ¿verdad? Si los pescadores son pescadores de peces, ¿verdad? Entonces, pero así lo hizo el Señor Jesús y les dijo que iban a ser pescadores de hombres. Dice, ya que Pedro y Andrés habían sido llamados a ser discípulos de Jesús, este llamado era para servir, no para salvación. Ojo, seguir a Jesús es caminar con Jesús, como un discípulo sigue a su maestro. Entonces entendamos que en esta ocasión el llamado que les hizo Jesús, ellos le entendieron y sintieron esa instrucción, pues, de seguir a Jesús y caminaron con él. Pues ya sabemos, pues, que ellos eran apóstoles, los llamó apóstoles. Entonces recordemos que aquí el Señor le ofrece a Andrés y a Pedro un nuevo oficio, ¿verdad? Un nuevo oficio. ¿Cuál es? El de traer al reino de Dios a los que creen en Cristo Jesús por medio de la predicación del Evangelio. Y efectivamente así se hace, hermanos. La predicación del Evangelio es para cuando aquel que lo oyó y el Espíritu Santo constrictó su corazón y su alma, muchos de nosotros en las ocasiones que Dios lo permitió por medio de su Espíritu, fuimos llamados y no fuimos desobedientes. Hay que tener muchísimo cuidado, hermano. No todo el que me dice Señor, Señor, dice Jesús, entrará al reino de los cielos. O sea, debemos de ser verdaderamente discípulos de Él, seguidores de Él, con todas las fallas que tenemos. No busque usted ser perfecto, no lo va a hacer. Pero sí, intentemos de buena forma y de manera seguir a Jesucristo, o sea, las instrucciones de Él. Versículo 20. Entonces, miren lo que hicieron ellos. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Que eso es tremendo, hermano. Mire que lo llamó el Señor Jesús, ni dijeron sí, de una sola vez, como dice el versículo 20, dejando al instante las redes, le siguieron. Veamos el versículo 21, el siguiente llamado. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaba sus redes, y los llamó. Mire, siempre en ese sector, pues, pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, su hermano, que estaban en la barca con su padre, y todos remendaban las redes, y los llamó. ¿Cuántas veces hacemos el llamado, verdad, hermanos? ¿Cuántas veces invitamos? Casi siempre invitamos a nuestros familiares cercanos, esposo o esposa, padres o hijos, padres a sus padres, desde luego, los que son los abuelos, y a los primos, familiares, sobrinos y todo eso. En algunos casos, hermanos, tenemos acogida. Ellos son atentos a la predicación del Evangelio. Otras veces es de vituperio. Muchísimas veces. Por eso, mi hermano, escucha bien. Si Dios, por medio de su Espíritu Santo y por la predicación del Evangelio, nos tocó, oremos al Señor que tenga misericordia de ellos para que los toque también y conozcan al verdadero Jesús de la Biblia. Conozcamos al verdadero Dios de la Biblia y conozcamos al verdadero Espíritu Santo de la Biblia. Y usted sabe, como dice aquí, que la predicación del Evangelio es para salvación, hermano. Dios permita que se haga eso. Entonces dice que los llamó. Jacobo
que está ahí, hijo de Zebedeo, es fácil distinguir del otro Jacobo que se menciona en el Nuevo Testamento, porque jamás es mencionado en las Escrituras sin su hermano Juan. O sea, cada vez que se mencione Jacobo, hijo de Zebedeo, se mencionará a Juan, su hermano, hijo de Zebedeo. Aclarado, ¿va? Qué interesante todas estas cosas que hay conociendo. 22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Fíjense que aquí no se lee qué pasó, si el papá les dijo que no, que sí, que esto, que voy a traer las maletas y todo. No se lee. Y si no se lee, no andemos inventando nada. Así es, así fue, ¿verdad? Entonces, y le siguieron. Y tú, hermano y hermana, ¿te recuerdas cuando el Señor te llamó? Y también hemos visto, hermano, muchas veces, muchos casos, en que algunos estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Gustaron de la palabra de Dios y de la reunión con los hermanos en las iglesias, pero después se fueron. Normalmente la gente se fueron al mundo. Oiga, hermano, el verdadero creyente, el que es llamado por Dios por medio de su Santo Espíritu, el que recibe el Espíritu Santo, ese no puede retroceder, porque fue el Espíritu Santo que los llamó, nos tocó. Entonces, algunos fueron emoción, algunos situación también aflictiva, que buscaron al Señor, y es una tristeza. Muchos buscan a Dios, al Señor Jesús también, porque que quieren tener dinero, quieren tener tranquilidad en sus hogares, o tienen problemas de salud y todo eso. No es así. No debemos de enseñar a ese Jesús, a ese Dios y a ese Espíritu Santo que saca de situaciones difíciles a la gente. No es así. No lo es. Y dice en el 23, y recorrió Jesús toda la Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, de los judíos. Y mire, y predicando el evangelio del reino. Fíjese bien. Mire, enseñando fue la labor de Jesús. Predicar fue la labor de Jesús. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sanando enfermedades y tanta cosa terrible que nos sucede en nuestro cuerpo humano. No se olvide que estos que se reunían en las sinagogas, y usted sabe que la sinagoga servía como un lugar de instrucción religiosa y para la oración, lo que hoy nosotros llamamos lugares de estudio bíblico, y eran los lugares adecuados, las sinagogas, para enseñar y predicar en la comunidad judía. Acuérdese, judía. Entonces, pero Jesús, como era judío también, israelita, era hebreo, entonces él predicó. ¿Pero qué predicó? El evangelio del reino. Es decir, el mensaje que ya fue presentado por Jesús. Jesús también usó unos pasajes relacionados con el reino y el Mesías. Y explicó que las profecías se estaban cumpliendo con la presencia de él. No nos olvidemos que Jesús enseñó, predicó y sanó. Los tres aspectos principales del ministerio público de Cristo. ¿Lo sabía eso? Aquí está bien claro. Bien, vámonos para el versículo 24. Dice, y se difundió su fama por toda Siria, miren. Y le trajeron todos los de la que tenían dolencias y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y lo sanó. ¿Se da cuenta esto, hermano? Mire, en el 24, y se difundió su fama por toda Siria. O sea, llegó para muchos lugares. Y cuando él estaba ahí, pero aquí en el lugar donde él, en Galilea, entonces le trajeron todos los que tenían dolencias, o sea, dolores, enfermedades, los afligidos, oiga, por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, caray, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Entonces ve usted, hermano,
que Jesús, aparte de enseñar a la predicación del reino de Dios, también sanó mucho. Y sigue sanando hasta el día de hoy. Todo sea en cuanto a su santa voluntad. No se olvide lo que dijo el Señor Jesús: todo lo que le pidiere al Padre en mi nombre, creyendo, Él lo hará. Así pues, que nuestra fe no sea fingida y no sea una fe de emoción y de situación. No, que sea una fe ferviente. Por eso ferviente, que es una fe con fuerza, con ardor, con pujanza, pues. Entonces miren el versículo 25. Y le siguió, o sea, después de haber hecho eso, le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis. Era una ciudad, Decápolis, que es 10 ciudades. Había un lugar donde estaban 10 ciudades y le decían Decápolis. De Jerusalén también, de Judea y del otro lado del Jordán. Como quiere usted saber cuáles eran las ciudades de Decápolis. A ver, ¿por qué no se lo dejo de tarea? Yo lo tengo acá. ¿Y por qué no lo dejo de tarea para usted? Búsquela, y si quiere la puede buscar busque Mateo capítulo 4 en el versículo 25. Ve el comentario, si usted tiene Biblia con comentarios, ahí le va a decir dónde están esas ciudades. La población de estas ciudades era en su mayoría gentil, no eran judíos, no eran hebreos, no eran israelitas, eran gentiles como usted y yo, y de cultura helénica. Esa gente que sanó, fíjese, esa gente no era del grupo de los judíos, no era. Y eran también, muchos de ellos tenían costumbres de los griegos. Bien, hermanos míos, quedo pendiente con usted. Si usted no logró encontrar estas ciudades de Decápolis, entonces hágamelo saber. Y yo con mucho gusto lo voy a hacer, le envío cuáles son las ciudades de Decápolis. Hoy, domingo, estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.